Amigas y amigos, paisanos de todo nuestro México, qué gusto tener la oportunidad de compartirles una noticia que de verdad me emociona a tope y me enchina la piel. Quiero contarles lo que está pasando con las boletas que se van a recibir muy pronto, esas mismas que van a permitirnos elegir, por primera vez en la historia de nuestro país, y al parecer del mundo, al Poder Judicial, mediante el voto popular. ¡Híjole! Esto está que arde. Les quiero transmitir toda la emoción y el orgullo que siento al saber que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y personas adultas mayores, tendremos la oportunidad de marcar el rumbo de la justicia en nuestro querido México. A lo mejor algunos piensan que es puro rollo, pero les juro que no, esto es histórico y nunca antes visto. Andamos con todo para que nadie se quede sin conocer los detalles y para que vayan preparándose, porque necesitamos que salgan con todas las ganas del mundo a ejercer su voto el próximo 1 de junio de 2025. Quiero que, desde este momento, se sientan bien entusiasmados. De verdad me dan ganas de gritar, ¡Órale, México! ¡Vamos con todo! Porque la justicia, al fin será algo que podamos decidir nosotros, el pueblo, y no unos cuantos. Imagínense nada más, nos la vamos a rifar como nunca. Aquí nadie se queda atrás ni se queda fuera. Todos tenemos derecho de opinar y de elegir a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, a las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también a las magistraturas de circuito y a los juzgados de distrito. Pónganse truchas porque, neta, va a haber un montón de elecciones simultáneas y en algunos estados, además, también se va a votar por jueces locales. Es un paquetote. No se espanten si les entregan varias boletas, porque cada boleta va a ser clave para decidir distintas posiciones y cargos. Ahí les va la explicación con lujo de detalle. El Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, nos informó que se van a instalar alrededor de 8,422 casillas en todo el país. Está cañón, porque hablamos de que cerca de 100 millones de mexicanos y mexicanos con credencial de elector podrán participar. 100 millones. Imagínense la magnitud de este proceso. Es algo que se está planeando con cuidado para que nadie, absolutamente nadie, se quede sin emitir su opinión. Eso sí, habrá que estar pendiente de la ubicación de su casilla, porque luego a uno le cambia la sede a última hora y pasa que andamos medio perdidos. Pero tranquilos, que el INE va a publicar toda esa información para que no haya perdido. Nomás llegando a la casilla se van a topar con varias boletas, van a decir, ¡chispas! ¿Y todas estas para qué son? Pues ahí les va. Cada boleta es para un cargo diferente dentro del Poder Judicial, que esta vez se elige de manera popular, o sea, por todos nosotros, para que no se quede el poder en manos de pura gente que ni conocemos o que no nos representa. Antes, estos cargos se elegían de manera muy cerrada, ustedes saben, en lo oscuro, entre cuates y casi de familia a familia, con un nepotismo bárbaro. Pero eso se está acabando, raza. Si algo caracteriza a esta nueva etapa, es que ya nadie quiere corrupción y tráfico de influencias. Las 6 elecciones más importantes que tendremos en estas boletas serán la de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, la de las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, la de las magistraturas de circuito y la de los juzgados de distrito. Sé que suena un montón, pero la razón es que están cambiando muchas cosas y se busca que el pueblo meta mano y decida qué onda con quienes imparten justicia. Y para rematar, en unas 19 entidades también se votará por jueces locales. Así que prepárense, porque esto es un cambio de 180 grados y todo apunta a que va a ser una parteaguas en la historia de México. Ahora, algo súper importante es cómo se leen esas boletas. En la parte superior van a ver grandote el cargo por el que van a votar. Pueden encontrar algo como ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito hasta arriba, o magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así sucesivamente. Luego tendrán un listado de nombres que aparecerán divididos en 2 columnas,
una para las candidatas mujeres y otra para los candidatos hombres. Cada persona candidata tendrá un número consecutivo que va a preceder su nombre y en recuadros con un colorcito, se menciona rosa, pero ya ven que las boletas tendrán sus colores distintivos, se indicará cuál es el poder que respalda a esa candidatura. O sea, si viene del Poder Ejecutivo, si viene del Legislativo, si viene del Judicial, o si es alguien que ya está en funciones. Ahí van a usar unas siglas EF. ¿Qué tiene que hacer cada quien? Pues bien clarito. Si, por ejemplo, la boleta pide elegir a 5 mujeres, ya 4 hombres, usted debe poner el número de la candidata en los recuadros blancos de la columna de mujeres y luego el número del candidato en la columna de hombres, cuidando no pasarse de la cifra exigida. Porque si dice que se deben elegir 5 mujeres y uno pone 6, o si se eligen menos, entonces el voto quedará anulado en esa parte. Aguas con eso, que es uno de los puntos más delicados y que, al ser algo nuevo, a veces nos juega chueco. Hay que ir súper pilas, bien enfocados, para no equivocarnos. Las boletas, además, van a tener diferentes colores para distinguir cada elección. Una puede ser moradita, otra amarilla, otra azul turquesa, otra naranja, y así, para que no se nos revuelvan demasiado. Es natural que al principio uno se sienta medio confundido, porque imagínense, a muchas personas adultas mayores se nos dificulta cuando nos ponen tanto gráfico, tantas indicaciones de pon el número en esta casilla y fíjate que sea en la columna de mujeres, fíjate que sea en la columna de hombres. Pero por favor, no se asusten. Se trata de la primera vez que sucede algo así, y se entiende que lleva su tiempo agarrarle el modo. De antemano, y eso es una gran ventaja, podremos ver la lista de candidaturas en la página oficial del INE, donde se van a publicar todos los nombres, todos los antecedentes, toda la experiencia, y así cada quien llegue con un panorama más claro de por quién va a votar. Tomen en cuenta que en la boleta para ministros y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a elegir 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres para que, al final, la Suprema Corte quede conformada por quienes la gente decida que merecen representar la justicia. Además, en la boleta de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se va a elegir un total de 2 personas, una mujer y un hombre. No se me confunden, ¿eh? Son 2 nombres que deberán anotar, la mujer en la parte izquierda y el hombre en la parte derecha, con los numeritos respectivos. Otra boleta será para elegir a 3 mujeres y 2 hombres para el Tribunal de Disciplina Judicial, que se perfila como un organismo clave. ¿Por qué? Porque antes existía eso que conocemos como Consejo de la Judicatura, pero resulta que la misma presidenta de la Corte era quien mandaba en ese consejo, y en la práctica, se acababa protegiendo a la gente del mismo Poder Judicial. No, pues así estaba complicado que hubiera sanciones o revisión justas. ¿A poco no? Ahora, con el Tribunal de Disciplina Judicial, se pretende que realmente haya un ente encargado de investigar a jueces, magistrados y ministros, para ver si están cumpliendo la ley o si se andan haciendo de la vista gorda y recibiendo mordidas por debajo del agua. Este Tribunal de Disciplina Judicial va a tener reglas muy claras, para que no sea un tribunal represor de ocurrencias, sino algo bien estructurado que sancione las faltas de verdad. Por ejemplo, si descubren que tal juez dictó un amparo milagroso un sábado por la tarde, lo que se ha llegado a conocer como el sabadazo en el que sueltan a gente o toman decisiones al vapor, sin fundamentos legítimos, pues lo van a investigar. Y si encuentran que de veras hubo mano negra, adiós, señor juez, señor magistrado o quien sea. Así, de una. Esa es la gran diferencia con lo que teníamos antes. Además, en otra boleta tendremos que votar por las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también, para quienes ocuparán la mitad de las magistraturas de circuito y juzgados de distrito, ya que la otra mitad se va a renovar en 2027. Van a decir, ¿por qué la mitad? Bueno, pues porque se trata de un proceso escalado y no se puede cambiar todo de golpe. Pero lo importante es que por fin tendremos la oportunidad de meter la mano en la elección de estos puestos que, seamos sinceros, antes ni sabíamos quién los designaba ni cómo. Ahora viene lo más emocionante, y la verdad me dan ganas de lanzar un grito como de fiesta nacional. Esta es la primera vez en la historia de nuestro México, y aparentemente en todo el planeta, que se va a elegir el Poder Judicial mediante el voto popular. Con esto, la esperanza es que se acaben los favoritismos, el nepotismo y la corrupción. El pueblo va a decidir quiénes merecen impartir justicia y quiénes no. Imagínense nada más. Es una absoluta locura en el mejor de los sentidos, una revolución pacífica y democrática que nos permitirá, si votamos con conciencia, tener jueces, magistrados y ministros o ministros que sí se pongan la camiseta del pueblo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ponte a pensar. A veces, uno tiene una bronca legal y si no tiene billetes para un abogado fresa o no cuenta con amigos en la justicia, pues está bien complicado ganar un caso. Ha habido historias de terror donde la gente pobre pierde todo, y la gente con dinero, conecta y palancas,
le da la vuelta a la ley. Y uno se queja, pero poco se puede hacer. A veces nos sentimos indefensos. Entonces, cambiar de tajo la forma en que se eligen a las personas en este ámbito es, prácticamente, un grito de ya basta. A los abusos, un grito que dice que si te formaste para impartir justicia, ahora tendrás que rendir cuentas al verdadero patrón, que es el pueblo. Es cierto que la papeleta se ve medio compleja. Uno la ve y dice, híjole, tantas casillas, tantos nombres, tantos numeritos por aquí y por allá, y luego a la izquierda mujeres, a la derecha hombres. Pero créanme que, con un poquito de calma y tal vez alguien de confianza que los acompaña, van a poder resolverlo sin bronca. Piensen en los adultos mayores o en las personas con discapacidad visual, o en gente que no sabe leer tan bien. Para ellos, se están preparando estrategias de asistencia en las casillas, de modo que a nadie se le niegue el derecho a votar por no entender la boleta. Se menciona que habrá incluso un instructivo impreso, con letra grandota, para que ahí mismo uno pueda ver los pasos a seguir. Van a ver que cada elección se distingue por un color. Por ejemplo, puede que la boleta para elegir ministras y ministros sea morada, donde hay que anotar 5 números de candidatas mujeres a la izquierda y 4 números de candidatos hombres a la derecha. Luego, quizás la de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral sea azul, y ahí solo se selecciona a una mujer y a un hombre. Así sucesivamente, con la boleta naranja o amarilla para otras magistraturas. Uno se puede marear si no se organiza, pero la recomendación es que revisen desde antes la lista de candidatos y candidatas. Si ven que hay una abogada de su estado que tiene currículum impecable, que es honesta, que defiende los intereses de la gente, pues apúntenla. Y si hay un hombre que toda su vida luchó contra la corrupción, pues apúntenlo también. Y así, cuando lleguen a la casilla, nomás de volada buscan sus números y los plasman en el recuadro. Habrá quien diga, ay, no, es que yo ni conozco a nadie y ni me interesa, igual da lo mismo. Pero pues luego no nos quejemos si la justicia sigue siendo un asco, si las personas que llegan a esos puestos lo hacen por puro compadrazgo y no por méritos. Es en este momento cuando necesitamos que el pueblo se haga escuchar, que no nos quedamos en casa rascándonos la panza viendo la tele, sin mover un dedo. Porque, ojo, esta elección es crucial para que se sostengan y defiendan programas sociales como la pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad, las becas de estudiantes y muchos más. Imagínense, si las y los opositores llegan a tener el control del Poder Judicial, podrían ponerles trabas a todo, y se acabó la buena onda. No hay que confiarnos ni dar todo por sentado. Además, los señores y señoras de la oposición a veces andan con su discurso de esto es una dictadura, esto es populismo, esto es pura demagogia y quieren que regresemos a lo de antes, donde ellos hacían su agosto con dinero. Si no votamos, corremos el riesgo de que esa gente se organice, se presente, y termine quedándose con todas las magistraturas y ministerios. Y ahí sí, adiós a la justicia y a la esperanza de un México mejor. Por eso, no hay pretexto, de verdad. Que nadie falte el 1 de junio de 2025. Y tampoco empiezan con que, ay, es que yo ni credencial tengo, a mí me da flojera. No, para nada. A renovarla cuanto antes, a ponerse listos, porque el futuro de nuestros hijos y nietos se define, en buena medida, con esta decisión. No podemos olvidar que en la actualidad existen sueldos exagerados en el Poder Judicial. Había casos de jueces y magistrados ganando más de 6.300 veces lo que un trabajador promedio, o recibiendo cifras de varios millones por año. Hasta da coraje, porque es dinero que bien podría usarse para más hospitales, escuelas, carreteras o apoyos directos. Y la presidenta del país, con toda la razón, ha dicho que no es justo que, mientras el pueblo batalla, ellos se llenan de privilegios. Si uno quería denunciar, pues resulta que topaba con pared, porque el mismo Poder Judicial se protegía internamente, sin rendir cuentas ante nadie. De ahí la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que promete revisar con lupa las conductas de todos y cada uno de los impartidores de justicia. Y si alguien sale con tranzas o con nepotismo, a su casa se va, sin miramientos. Créanme que cuando nos enteramos de que México va a ser el primer país del mundo en implementar esta reforma de elección popular de su Poder Judicial, uno siente un orgullo enorme. Imagínense lo que van a decir en otras naciones. ¡Guau! Los mexicanos se atrevieron a dar ese paso que nadie más ha dado. Es como una ola de inspiración que podría esparcirse por otras partes del planeta, donde la gente se canse de que la justicia esté reservada para grupos de poder. Aquí, con nuestro voto, vamos a poner o quitar a quienes consideramos aptos. Por eso les pido, casi les ruego, que se informan y estén al tanto de las campañas que cada candidata y candidato inicie. Porque sí, va a haber campañas de magistradas y magistrados, de ministras y ministros, y de juezas y jueces. Nunca creímos ver eso, pero aquí estamos, viviendo algo inédito. Van a ver que saldrán en televisión, en redes sociales, presentando sus propuestas, quizás acudiendo a foros públicos para que el pueblo los conozca. Y uno podrá preguntarles, oiga, licenciada, ¿qué opina usted de la corrupción en la impartición de justicia? ¿Qué haría para que no pasen los sabadazos? ¿Cómo va a garantizar que no suelte a criminales a medianoche con amparos? Y ella deberá responder con fundamentos, convencernos de que es la persona correcta. Ahora sí que la democracia se vuelve todavía más interesante.
Con esto, esperamos ver un futuro donde la gente ya no sea víctima de abusos, donde los jueces no se la pasen recibiendo fajos de billetes y dejando ir a los ricos y poderosos sin justicia. Donde un adulto mayor pueda reclamar algo en un juzgado y ser tomado en serio aunque no traiga un abogado carísimo. Donde se valore la verdad y el debido proceso sobre todo. Eso, la neta, nos cambia la vida a todos. Y es que hace tiempo andábamos de quejumbrosos, diciendo, ay, no, es que estos del Poder Judicial le dicen no a tal ley y ahora nos ponen trabas a la pensión. Pero la realidad es que muchas de esas decisiones vienen de personajes que, de entrada, nunca hubiéramos elegido si nos hubieran consultado. Y pues ahora sí se nos consulta, ahora sí hay la chance de meter la mano para cambiar las cosas. Por eso, no desperdiciemos esta oportunidad única. Salgamos con un buen café en la panza, con los tenis bien puestos y la credencial en mano, a marcar nuestro voto ese 1 de junio. Y claro, todavía faltan detalles. Se habla de que en la página del INE podremos ver la lista completa de candidatas y candidatos. Vamos a encontrar millas de nombres, así que no hay que saturarnos ni desesperarnos. Es mejor echarle un ojo con tiempo, ver quiénes son los más viables. Además, se planean debates y presentaciones de las y los aspirantes, para que el público sepa a quién está apoyando. Obviamente, habrá quien intente comprar votos o hacer trampas. No hay que hacernos los inocentes, la corrupción no se acaba de la noche a la mañana. Pero por lo menos, ahora vamos a tener el derecho a decir que no queremos a fulanito, que no nos convence, que nos parece un vendido, y ¡pum!, a darle nuestro voto a alguien más honesto. También recuerden que, en muchas de las boletas, se busca que haya más mujeres que hombres. Esto no es casualidad, es parte de la política de paridad de género que, de hecho, ya se viene discutiendo desde hace rato. ¿Qué si es justo o no? Pues cada quien tendrá su opinión. La idea es que más mujeres se integran a los puestos de decisión, sobre todo porque habitualmente ha habido un dominio abrumador de los hombres en estos espacios. Como sea, lo importante es elegir a personas con principios sólidos y trayectoria confiable. No importa si es hombre o mujer, a fin de cuentas la boleta te dice cuántos de cada género hay que elegir. Uno simplemente acata esa regla, revisa el currículum de todos y elige los nombres que le parezcan indicados. Este día, de verdad, es una fecha que deben subrayar en el calendario, 1 de junio de 2025. Es cuando podremos elegir a nuestras ministras y ministros de la Suprema Corte, a magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, a las magistraturas de las salas regionales y a la mitad de las magistraturas de circuito y juzgados de distrito. Sí, es una fiesta democrática. Nada de ¡ay, qué flojera otra elección! Al contrario, a ponerle ambiente, a ser protagonistas de este cambio que tanto nos urge. La presidenta ha estado hablando de esto en sus conferencias, señalando cómo en el pasado había un montonal de nepotismo, familiares de jueces que eran jueces, primos de magistrados que eran magistrados, cuñados, compadres y hasta novios y novias. Un relajo, pues. Hoy, se quiere que todo sea con transparencia y con la luz pública encima, para que no anden metiendo a la familia entera. Por eso hay que romper esas estructuras que permitían la corrupción. Si queremos que las pensiones para adultos mayores sigan aumentando y no se echen para atrás, si queremos que los apoyos a personas con discapacidad sigan creciendo y que las becas lleguen a todos los jóvenes sin excepción, necesitamos un poder judicial que no nos sabotee. Mucha gente se pregunta, oye, ¿y si yo soy un adulto mayor de 65 años o más, podré entender todo esto? Pues claro que sí. También se va a apoyar a las personas que necesitan ayuda, siempre y cuando sea asistencia legal y sin coaccionar el voto. Recuerden que es su derecho pedir ayuda, ya sea un familiar de confianza que pueda orientarlos al momento de marcar la boleta. No se sientan solos ni piensen que esto es muy complicado, porque si la boleta se ve enredada, la ventaja es que la información estará disponible antes, y en la misma casilla, habrá funcionarios electorales bien capacitados para auxiliar, sin intervenir en su decisión. Algunos se emocionan y dicen, vamos a votar para tener un poder judicial decente. Otros se preguntan si esto de veras servirá o sí. Al final, todo quedará igual. Pero ahí depende de nosotros, de que no votemos por recomendación de un compadre o porque alguien nos regaló una torta o un refresco. Necesitamos ejercer nuestro poder de manera responsable, informada y razonada. Conocer, aunque sea un poquito, a las candidatas y candidatos más sonados, ver si pertenecen a alguna mafia de poder o si tienen fama de corruptos. Que no nos agarren desprevenidos. Una elección tan importante se merece que le dediquemos tiempo a investigar y platicar en familia, con los amigos, con los vecinos. Imaginen que un hijo o un nieto les pregunte, oye, abuelita, abuelito, ¿qué es eso de las boletas del Poder Judicial? Y uno les pueda explicar que vamos a elegir a los que aplican la ley, a los que deciden sobre amparos, sobre fallos de Corte Constitucional, sobre controversias electorales. Uf, nomás de pensarlo se me hace la piel de gallina de la emoción. Como no nos íbamos a emocionar, si es un momento inédito en el que la democracia se extiende a terrenos que antes ni pensábamos. Ay, claro, personas que todavía no le dan la importancia que se merece. Dicen, a mí lo único que me interesa es saber cuándo me van a depositar la pensión de 6,300 pesos bimestrales.
Y sí, la pensión es bien importante, no lo niego, pero entienda el origen de las leyes que la protegen y de los funcionarios que podrían ponerle trabas es algo esencial para que esa pensión siga creciendo, y para que nadie nos la quite o la congele. A la hora de la hora, si alguien quisiera desmantelar los programas sociales, necesitaría la complicidad del Poder Judicial. Así que con más razón, hay que estar bien listos para votar por quienes defienden los intereses de la mayoría. El presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, estuvo un sexenio entero denunciando que el Poder Judicial de la Federación estaba podrido, lleno de privilegios y componentes. Ahora, con la presidenta actual, la doctora Claudia, se está impulsando esta reforma que pasa la estafeta al pueblo, para que elijamos a quienes deben impartir justicia. En un principio, muchos alzaron la ceja y dijeron que esto era una locura, que en ningún lugar del mundo existía, que podía ser peligroso. Pero, ¿peligroso para quién? Tal vez para quienes estaban acostumbrados a sacar provecho de la ley, a pasarla por el arco del triunfo. Para el pueblo, es un alivio, una alegría enorme, un anhelo cumplido de tener voz y voto en la designación de jueces y magistrados. Claro que habrá retos. Hacer campañas electorales para tantos cargos judiciales es algo que nunca habíamos visto. Es posible que, al principio, nos bombardeen con propaganda, y tengamos que armarnos de paciencia para separar la paja del grano. Pero qué maravilla que al final vamos a decidir, ¿no? Y si las cosas no salen como esperamos, si algún juez resultará corrupto, al menos tendremos el Tribunal de Disciplina Judicial que, por cierto, también elegiremos. Con ello, se supone que ya no será tan sencillo que un ministro o un magistrado haga de las suyas, porque sabrá que su propia permanencia depende del cumplimiento estricto de la ley y de la honestidad. Les pido un favor bien grande. Ayuden a correr la voz. Cuéntenle a los vecinos, a la familia, a los amigos de la chamba, a la gente de su comunidad, lo importante que es salir a votar. No se trata de elegir colores partidistas ni de seguir ideologías políticas. Se trata de la impartición de justicia en México, algo que siempre se nos había negado decidir. Si uno se abstiene de votar, que luego no ande reclamando si se presentan retrocesos y ponen en jaque todos los beneficios que hemos ido ganando con sangre, sudor y lágrimas. Ya ven que luego hay quienes ni votan ni se involucran y después se la pasan quejándose de todo. Y, por favor, aprovechen el tiempo para conocer a las candidatas y candidatos. Pregunten, investiguen un poquito, fíjense si tienen carrera judicial limpia, si son gente que realmente se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción. Si de pronto alguien tiene escándalos de nepotismo o de sentencias muy raras, pues mejor descártenlo de su lista. Hagan valer su juicio, que no se los coman con cuentos ni con marketing barato. Esta es una oportunidad única y no queremos desperdiciarla. Van a ir escuchando en las conferencias de prensa a la presidenta ya diversas figuras públicas recordando la fecha del 1 de junio de 2025. No lo olviden, en esa fecha, tocamos la puerta de la historia y la abrimos de par en par. Tenemos que vestirnos de fiesta, llevar la credencial para votar, y si es posible, echar un grito de alegría cuando salgamos de la casilla. A lo mejor algunos hasta se organizan para llevar música y armar un pequeño convivio con tamales o algo así. ¿Quién quita y se vuelve un día memorable? Un día de algarabía popular. Me dicen por ahí que mucha gente adulta mayor está nerviosa porque no quiere equivocarse, no quiere anular su voto. Mi consejo es que pidan apoyo, que pregunten con confianza a los funcionarios de casilla o a un familiar que los acompañante, siempre y cuando respeten la secreta de su voto. Verán que el propio INE va a poner ejemplos, va a difundir tutoriales, y uno incluso podría anotar en un papelito los números de los candidatos que escogió, para que no se le olvide al llegar. Todo se vale mientras no se viole la ley o se haga proselitismo en la misma casilla. Y recuerden, no marquen de más. Si la boleta dice vota por 3 mujeres y 2 hombres, pues 3 y 2, ni más ni menos. Todo esto que les comparto me llena de sentimiento, porque a veces uno cree que nada cambia, que todo sigue igual de podrido, pero es ahí cuando suceden cosas enormes que pueden ponerle fin a las malas mañas de siempre. El hecho de que la presidenta, la doctora Claudia, haya dado luz verde a esto y que el INE ya lo esté organizando, demuestra que vamos avanzando. No estamos quietos, no estamos agachados. Podemos levantar la cara y decir con orgullo que en México estamos construyendo una democracia más robusta, en la que la ciudadanía no solo vota por el ejecutivo o el legislativo, sino también por el judicial. Y si esto funciona bien, nos vamos a convertir en un ejemplo a seguir para otras naciones. Claro, habrá gente que critique, que dirá que no tenemos la cultura cívica necesaria, que la gente no entiende de leyes, que se puede cometer un error al elegir. Pero, ¿cuándo estaría la gente realmente preparada al gusto de todos? La única manera de aprender es practicando la democracia, cometiendo errores y mejorando. Más vale que las y los funcionarios judiciales tengan que sudar la gota gorda en campaña, exponiéndose al escrutinio público y sabiendo que, si fallan, la propia gente va a exigir cuentas, a que sigan escondiéndose la sombra, dictando sentencias arbitrarias, concediendo amparos sospechosos y recibiendo sueldos de escándalo sin que nadie pueda hacer nada. Si echamos la vista atrás, recordamos cómo antes los expresidentes se embolsaban cantidades verdaderamente groseras. Se hablaba de pensiones de 5 millones de pesos al mes para exmandatario,
y uno se queda pasmado al comparar eso con la pensión de 6.300 bimestrales que reciben los adultos mayores. Pero imagínense también la nómina de los ministros de la Corte, de las magistraturas y de toda la camarilla judicial. Ni quien los tocara. Por fin, con esta reforma, serán evaluados en las urnas y no nada más con un dedazo. Así que, mis queridos compatriotas, échense un tecito o un cafecito, piénsenlo bien y prepárense. Este 1 de junio no es un día cualquiera. Vayamos a marcar boleta tras boleta, con paciencia, con calma, pero con la firmeza de saber que estamos haciendo historia. Hagámoslo con el corazón, con la mente y con la convicción de que queremos un México donde la justicia sea real y alcance a todos y todos. En cuanto se abra la casilla, ahí estaremos, listos para elegir a nuestras ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces. Es mucha emoción. Lo sé. A veces uno quisiera gritar ¡Viva México! Porque esto sí es algo que no se había vivido jamás. Por favor, cuéntenle a sus hijos, a sus nietos, a su gente cercana. Díganles que se viene una gran transformación, que no es puro cuento, que es una realidad palpable, y que necesitamos de la participación de todos. Hasta de la gente que anda medio renuente, hay que animarlos a que no regalen su voto y que lo ejerzan con responsabilidad. Si de veras están en contra, bueno, pues que elijan a alguien que represente su manera de pensar, pero que participe. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en la banca sin hacer nada. Me imagino el día de la elección, con largas filas en las casillas, pero una atmósfera de esperanza y de compañerismo. Se van a instalar millas de casillas, 8.422 para ser exactos, y la idea es que la logística fluya, con los funcionarios del INE orientando a todos, entregando las boletas diferenciadas por color. Sentirán el nervio de tomar la pluma y pensar, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres me tocan en esta boleta? Pero se acordarán de los nombres que investigaron, o de lo que vieron en los debates, y sabrán a quién anotar. Se doblan las boletas, se deposita cada una en la urna correspondiente, y vámonos. Uno sale de la casilla con la frente en alto, tal vez con tinta en el pulgar y con la sensación de que hizo un acto grande por el país. Al día siguiente, o quizás en esa misma noche, empezarán los conteos. Veremos, en los programas de noticias, cómo se van actualizando los resultados, a lo mejor en un prep como el que conocemos en elecciones presidenciales o de gobernadores, pero ahora con un prep gigante que contendrá las tendencias para cada boleta. Se hablará de cuántas magistradas de la sala superior van ganando, quiénes serán ministras y ministros, y así uno podrá ir palpando el pulso de la gente. Será algo impresionante, una experiencia colectiva que va a marcar época. Después vendrán las tomas de protesta de las nuevas autoridades judiciales. Imaginen la ceremonia, un poder judicial renovado, con gente elegida directamente por el pueblo. Seguramente tendrán que hacer un juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, de no prestarse a trampas ni componendas. Y nosotros, como ciudadanos, tendremos la certeza de haber incidido en esa composición. No es como antes, que nos enterábamos por las noticias de que tal persona, cercana a un alto funcionario, había sido designada ministra de la Corte. Aquí, si alguien llega a ser ministro, es porque se ganó nuestro voto, porque nos convenció de que sería una persona recta, honesta y conocedora de la ley. Tal vez, en un futuro no muy lejano, este proceso de renovación se extenderá a jueces locales y otras figuras que, hoy por hoy, siguen siendo designadas de manera discrecional. Pero de momento, el hecho de que podamos votar ya por la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial y las magistraturas de circuito y distrito, es un paso gigantesco. Que nadie nos cuente cuentos, el gran cambio ya está en marcha y nos necesita a todos. Espero que, con esta larguísima explicación, se sientan motivados, con la sangre corriendo a 1000 por hora y con la llama de la esperanza bien prendida. Quiero que, si algún día se topan con alguien que diga ¿para qué voy a votar?, ustedes les dicen, porque es la primera vez que el pueblo de México va a elegir a los jueces, magistrados y ministros que aplican la ley, y sin justicia no hay futuro. Ese argumento es suficiente para callar bocas. Nadie dijo que cambiar el país sería fácil o rápido, pero estos pasos nos acercan a ese México que tanto deseamos, un México sin abusos, sin impunidad, sin tanto contubernio. Con la elección del Poder Judicial por el voto popular, al fin podremos poner un alto a quienes pretenden servirse de la ley y no servir a la gente. Ha sido un camino duro, con muchas resistencias, pero aquí estamos, listos para dar la batalla en la mejor forma posible, con boletas y lápices, ejerciendo el derecho al voto en paz. No se me vayan a quedar dormidos ese día, no se me distraigan. Apúntenle bien, 1 de junio de 2025. Si pueden, marquen esa fecha en su calendario con un rotulador gigante. A mí me dan hasta escalofríos de la emoción de pensar en lo que va a significar. Y, por supuesto, si pueden, inviten a otros adultos mayores, a la familia, amigos, compadres, para que nadie se pierda. Recuerden tener su credencial para votar vigente, porque sin ella no se podrá participar. El INE seguramente instalará módulos para actualizar credenciales y evitar que alguien se quede sin la suya. Hay que estar pendientes de eso, no dejarlo para el último minuto. Y antes de cerrar la conferencia, el detector de mentiras. Entonces vamos primero con Luz Helena.
Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todas. Ayer conmemoramos 87 años de la expropiación petrolera y no podía haber un día más adecuado para que la Presidenta de la República emitiera y publicara el decreto de la aprobación del paquete de 11 leyes relacionadas con el sector energético. Este paquete de leyes revierten de manera definitiva las llamadas reformas neoliberales iniciadas hace 30 años en materia de energía, que no solo fueron un fracaso, sino que comprometieron nuestra soberanía nacional. Hace menos de una semana, el 12 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de iniciativas enviadas por la Presidenta primero al Senado y después a la Cámara de Diputados, mediante las cuales se expiden 8 leyes secundarias y se reforman 3 leyes secundarias. Las 8 leyes que se expiden es la Ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de Biocombustibles, la Ley de Geotermia, la Ley de la Comisión Nacional de Energía y se reforman la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo sobre la Estabilización y el Desarrollo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Todo este paquete de leyes, la que sigue, tiene como objeto central, como ya mencioné, recuperar y fortalecer la soberanía energética. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que podamos garantizar como país la energía necesaria para toda la actividad social y económica de México, que la energía llegue a todas y todos los mexicanos, especialmente a los de menores recursos, que no dependamos de intereses internacionales ni de mercados para que esto ocurra. Se fortalecen las capacidades del Estado mexicano y de las empresas públicas retomando la planeación estratégica y se buscará garantizar el abasto de hidrocarburos y la autosuficiencia de combustibles, así como la generación de energía suficiente, segura y confiable, promoviendo la transición energética a través del uso sustentable de las fuentes de energía con las que dispone nuestra nación. Voy a explicar de manera muy rápida el contenido de cada una. Las leyes, la que sigue por favor, las leyes de las empresas públicas del Estado, CFE y Pemex. Con estas leyes, Pemex y CFE vuelven a asumir su carácter de empresas públicas, cuya naturaleza no es la de una competidora más en un mercado, sino son las empresas ejes de la planeación de todo el sector energético. Por eso, el concepto de monopolio no les es aplicable, dado su renovada y su principal papel en la Rectoría General del sector y de velar de los intereses de todos los mexicanos. Las 2 empresas más importantes para el Estado, que fueron desmembradas en múltiples subsidiarias, gracias a estas leyes, se integrarán vertical y horizontalmente a partir de hoy para lograr una mayor eficiencia, desplegar proyectos, que se garantice el abasto, la energía suficiente y que se acelere la transición energética. La ley del sector eléctrico. Aquí en esta ley se reconoce el concepto de prevalencia, que determina que los particulares, los privados, no tendrán mayor participación en el sector que el Estado, toda vez que es precisamente el Estado el que es el garante de la continuidad, la accesibilidad, la seguridad y la confiabilidad del servicio de electricidad. El Estado mantendrá al menos el 54% del promedio anual de generación inyectada a la red eléctrica nacional. No obstante, también en esta ley se establecen esquemas ordenados, transparentes para la participación de los privados, con proyectos de inversión mixta y proyectos de largo plazo en generación de electricidad. Pero se reconoce que la CFE debe cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio
público de electricidad. La ley de hidrocarburos. En esta ley se fortalece a Pemex otorgándole preferencia siempre en la determinación y elección de las asignaciones para la explotación y extracción de hidrocarburos. Y también en esta ley se implementan esquemas que también van a permitir la participación de Pemex junto con la iniciativa privada en proyectos de desarrollo mixtos. Pero se robustece también la trazabilidad de los hidrocarburos desde su importación hasta el expendio al público. Se van a incorporar como responsables solidarios a los importadores, se van a regular y a determinar la información que debe de ser entregada en toda la cadena de producción. La ley de planeación y transición energética. Aquí se fortalece la planeación energética mediante el establecimiento de que la planeación se retoma la planeación por parte del Estado y esta se vuelve vinculante. Además, en esta ley se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética y se establecen los mecanismos para reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el acceso a la energía, así como fomentar el desarrollo regional y la participación de los pueblos originarios en proyectos energéticos. Posteriormente tenemos tanto la ley de biocombustibles como la ley de geotermia. En ella se actualiza el marco legal para el aprovechamiento de estos recursos, de los recursos geotérmicos y también el desarrollo sustentable de los biocombustibles. ¿La que sigue? La ley de la Comisión Nacional de Energía. Con esta ley se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano administrativo desconcentrado de CENER con independencia técnica y operativa con la finalidad de contar con las capacidades técnicas de más alto nivel para poder llevar la regulación del sector. Se transfieren algunas atribuciones de la CRE a la CNE, quien será la encargada de promover en todo momento el desarrollo ordenado de las actividades del sector de conformidad a la planeación vinculante. La ley de ingresos de hidrocarburos. En esta ley se reconoce el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal de Pemex, el cual reemplazará un esquema fiscal que contemplaba 3 derechos fiscales: el derecho por la utilidad compartida, el derecho de exploración de hidrocarburos y el derecho de extracción de hidrocarburos. Este nuevo modelo le da solidez financiera a Petróleos Mexicanos. Tendrá una tasa única para la extracción de hidrocarburos del 30% y una tasa del 12% en el caso del gas natural. La ley orgánica, y por último la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde se faculta a la CENER para llevar a cabo la actividad de planeación vinculante dentro del sector energético a mediano y largo plazo. Para el ejercicio de las atribuciones en materia energética y de hidrocarburos, la CENER va a contar con un comité de asignaciones de contratos y permisos y también se va a auxiliar con el órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Nacional de Energía, que también se crea en este paquete. Este paquete de leyes es de grandes dimensiones, propias de una transformación histórica, porque la generación eléctrica, el petróleo y los recursos que generan han vuelto a ser del pueblo. Han sido rescatados y ahora serán administrados sobre todo en beneficio del pueblo. Las reformas constitucionales y las reformas legales que ayer publica la Presidencia de la República rescatan y relanzan a la energía y sus sectores como lo que son: un bien estratégico, insustituible, cuya garantía estará a cargo del Estado y no sujeto a un juego mercantil de intereses privados. En el esquema previo, en el esquema neoliberal, como hemos visto, el excluido era el Estado, minimizando su presencia, desplazándolo paulatinamente, pero no obstante, por fortuna, millones y millones de mexicanos, para millones de mexicanos, llegó la transformación de la vida pública portadora de otra visión y otros valores como el bienestar del pueblo y la justicia social. Estas reformas son históricas y son ejemplo de este cambio transformador. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Mario. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, Presidenta, informarles
que ayer la Presidenta de la República tomó varias decisiones muy importantes que tienen que ver con todos los trabajadores al servicio del Estado, incluyendo, por supuesto, a los maestros y a las maestras. Y es que, atendiendo a distintas inquietudes de las y los trabajadores al servicio del Estado, particularmente de maestros y maestras, y esta falta de información que se generó en torno a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero de 2025, ayer la Presidenta de la República decidió retirar esta iniciativa para que no haya malas interpretaciones, para que no haya desinformación, para que no se planteen cosas que en realidad no contenía la iniciativa. Entonces se retira la iniciativa de ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero. Ayer la secretaria de Gobernación informó al respecto de manera oportuna. Sin embargo, la Presidenta tiene el compromiso de mejorar siempre las condiciones de los trabajadores, de los maestros y las maestras. Entonces, los beneficios que venían en esa iniciativa, la Presidenta está plantearlos, rescatarlos a través de un decreto presidencial. ¿De qué beneficios estamos hablando? Pues muy importantes, aquellos que tienen deudas que se han vuelto impagables ya durante tantos años, que el FOBISSSTE tenga la capacidad de condonar, de perdonar, de hacer quitas de esas deudas del FOBISSSTE, de los derechohabientes del ISSSTE. Y además que el FOBISSSTE pueda volver a construir casas. Hace mucho tiempo que no construye el FOBISSSTE. Y esto ha limitado que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la vivienda. Entonces, los beneficios de esta iniciativa trataban precisamente de proteger el derecho a la vivienda que tienen los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, eso se va a buscar establecer mediante decretos. Ahora, otro asunto muy importante que tomó la Presidenta, y lo vamos a explicar aquí en la presentación, que es que se congele la edad mínima de jubilación que se establece en la ley. ¿Qué es esto? Vamos a explicar un poco. Actualmente los trabajadores, los derechohabientes del ISSSTE le regresamos un poco, hay 3.2 millones de trabajadores activos, hay dos sistemas de pensiones actualmente vigentes, la de contribución definida, las cuentas individuales, que es a partir de la reforma del 2007, aproximadamente el 76% de los trabajadores activos está en este sistema de contribución definida y hay un 4.5% de trabajadores pensionados en ese sistema. Después está el sistema de beneficio definido, que es a partir del 10º transitorio de la ley del ISSSTE del 2007, es decir, que tenían su pensión determinada. Actualmente hay un 24% de trabajadores en este sistema y hay un 95.5% de trabajadores jubilados en el régimen de beneficio definido. Todos los trabajadores que están en cuentas individualizadas, esto es importante recordarlo, van a tener acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero bueno, vamos a lo de la edad, que es lo que ayer tomó la decisión la Presidenta. Actualmente la ley tenía un incremento en la edad mínima de jubilación creciente. Es decir, si no se hace nada, pues para el 2024-25 señala 58 años para hombres, 56 para mujeres. Para el 2006 aumentaría a 59 años en la edad mínima de jubilación para hombres y 57 para mujeres, y a partir del 2028 se va a 60 años para hombres y a 58 para mujeres.
cuál es la propuesta que le hace a las maestras y maestros del país la presidenta, que se congele la edad mínima de jubilación en lo que está actualmente, en 58 años y 56 años, en lo que continúa la discusión de este cambio en el régimen de pensiones y se determina la edad final de jubilación. Por último, nada más decir que está también, no hay que olvidar dos cosas: el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que está aprobado y son beneficiarios los trabajadores del ISSSTE que están en cuentas individualizadas, y hay que recordar también que todas y todos los trabajadores tendrán derecho a la pensión de adultos mayores para el bienestar. Todo esto pues, es el paquete que contribuye a tener pensiones dignas. Estas son las propuestas, los compromisos que hizo el día de ayer la presidenta con los maestros, las maestras y en general todos los trabajadores al servicio del Estado. En resumen, retiro inmediato de la iniciativa de la reforma del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. Segundo, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del FOBISSSTE. Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del FOBISSSTE para reconstruir, rehabilitar y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado. Tercero, detener el incremento en la edad mínima de jubilación previsto en la ley para mantenerla en lo que está establecido para el 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo. Y quinto, organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción en esta iniciativa que tiene la presidenta de la desaparición de la UCICAM. Y ayer mismo el Gobierno de la República reiteró el compromiso que tiene con el respeto a la libre expresión y manifestación y la no represión de los trabajadores al servicio del Estado. Es cuanto, presidenta. ¿Sí? Sí. Voy a comentar un poquito más para que quede un poquito más claro. Desde hace mucho tiempo, las maestras y los maestros de México, particularmente organizados a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han estado pidiendo la derogación de la ley del ISSSTE que se aprobó en el 2007. ¿Qué pasó en esa ley que se aprobó en el 2007? Cambió por completo el régimen de pensiones. Y ahora los maestros pues estaban jubilando con muy poquitos recursos. Y además los que ya se habían jubilado pues también tienen muy pocos recursos. Aun cuando es justa la demanda, pues siempre está el problema de cuánto presupuesto tenemos para poder cumplir con esa solicitud que están haciendo los maestros. En tanto, ellos están pidiendo que se disminuya la edad de jubilación a como estaba antes de la reforma del 2007. Entonces, eso. Y por otro lado, también están solicitando que un esquema que se planteó, que se llama UCICAM, que es para la promoción de los maestros, desaparezca porque no fue lo más justo que se pudo hacer. Esa reforma se hizo en el 2019, echando para atrás la reforma de Peña del 2013. Nosotros vamos a mantener las pláticas con la CENTE, también con el CENTE de pláticas, pero particularmente con la coordinadora nos vamos a seguir viendo para seguir avanzando en todas las solicitudes que tienen, que en general son solicitudes justas. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros enviamos una iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de muchas de las demandas que tenían los maestros, como lo del FOBISSSTE también. Sin embargo, pues hubo confusión en qué es lo que estábamos planteando. Se pensó que queríamos quitarle a todos los maestros un porcentaje o retirarles un porcentaje para fortalecer el ISSSTE.
y en el caso de los maestros, pues no era tal. Entonces, ayer hubo una reunión con la CENTE. ¿Qué propuesta les hice? Es la siguiente, esta es para todas las maestras y los maestros de México. La primera, el retiro inmediato de la reforma a la ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025 para que no haya ninguna confusión. Ayer enviamos el oficio y ya fue retirada esa ley. Lo segundo, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreedores del FOBISSSTE. Es decir, recuperar la idea de que los maestros y todos los trabajadores del Estado no tengan estas deudas impagables del FOBISSSTE, pero sin necesidad de modificar la ley del ISSSTE, sino a partir de un decreto de la presidenta, que ya estamos trabajando en él para que se pueda hacer. Y además, como ya cambió la Constitución para que el Infonavit pueda construir vivienda, también eso puede llegar al FOBISSSTE. Entonces, que el FOBISSSTE recupere su capacidad de construcción sin tocar la ley del ISSSTE. Entonces, por decreto hacemos estas dos características. Uno, quitar las deudas, y dos, la capacidad de construcción del FOBISSSTE. 3, detener el incremento, esto es importantísimo. Este es para todas las maestras y maestros. Recientemente en Tabasco, una maestra me dijo, si yo me hubiera jubilado, con lo que estaba el año pasado, con la edad que estaba el año pasado, ya me hubiera jubilado. Pero resulta que la ley del 2007 aumenta las edades de jubilación cada 2 años. Entonces imagínense que el que se jubiló en el 2023 se jubila a una edad, pero el que se jubila en 2025 se jubila a otra edad, y el que se va a jubilar en el 2027 a otra edad, y el del 2030 a otra edad, o 2029 a otra edad. Así ha ido aumentando la edad de jubilación. Entonces la propuesta que les hice, en tanto siguen los diálogos y nosotros seguimos haciendo el cálculo de cómo mejorar las pensiones, congelamos la edad de jubilación. Entonces se congela la edad de jubilación a lo que estaba en 2024, ya no va a seguir aumentando. Eso es ya un acuerdo que tuvimos. Representa recursos, sí, pero pues ustedes saben que con austeridad damos estos beneficios y cada año representará un recurso adicional, pero estamos en condiciones de hacerlo. Esto es, en principio, en lo que continúan las pláticas. Lo otro que ellos están pidiendo es que cambie el esquema de promoción de UCICAM. ¿Qué propuesta les hice? En vez de que hagamos foros, que no sabemos quién llega, vámonos a foros escuela por escuela. Vámonos a una consulta abajo con todos los maestros y maestras de México, a cada escuela pública del país, para saber qué opinan los maestros y las maestras del régimen actual de promoción y cómo quieren que cambie. Y a partir de este foro, escuela por escuela, escuela por escuela, todas las escuelas del país, construimos la propuesta de modificación al tercero constitucional. Esas son las propuestas que hicimos. Entonces, repito nuevamente para las maestras y maestros, el retiro inmediato de la iniciativa de reforma del ISSSTE. 2, hacer quitas y todas las condonaciones que se requieran para que ya no se deba tanto en las deudas del FOBISSSTE, y decretar la construcción que el FOBISSSTE pueda construir vivienda y no solo dar créditos. 3, congelar la edad de jubilación, que ya no siga aumentando. Y 4, foros escuela por escuela para ver realmente qué quieren los maestros respecto a los esquemas de promoción. Esas son las 4 propuestas que hicimos, y evidentemente pues no vamos a ejercer por parte del gobierno federal ninguna represión a los maestros en su movilización. Y esto no es definitivo, o sea, no es lo último. Seguimos dialogando y seguimos viendo mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros. Entonces, esta es la propuesta que hicimos para
beneficio de las maestras y los maestros. Y ahora sí vámonos a cómo vamos a participar el 1 de junio. De corazón, deseo que, después de todo este movimiento, en poco tiempo podamos voltear atrás y decir, mira, lo logramos, ahora sí tenemos un poder judicial que respalda al pueblo, que no nos engaña, que no nos sabotea las pensiones ni los programas sociales. Ojalá veamos menos injusticias, menos gente inocente en la cárcel, menos criminales sueltos por amparos chuecos. Puede parecer un sueño, pero de sueños se han construido las más grandes transformaciones de México. Los invitamos, pues, a que sigan al pendiente de la información oficial que vaya saliendo. Atentos a la página del INE, donde se publicarán los listados definitivos de las candidaturas, ya los anuncios que haga la presidenta, que se ha comprometido a difundir todos los pormenores de este proceso. Será un deleite ver esos debates, esas exposiciones de planos de trabajo, y que cada quien decida libremente a quien le concede su confianza. Este momento es de emoción pura, familia. No lo dejemos pasar. Entre todos, unámonos para escribir un capítulo nuevo en la historia, con una justicia cerca de la gente. No dudes que el cambio está en nuestras manos. Vayamos juntitos, con la frente muy en alto y con esa alegría que nos caracteriza. De cada uno de nosotros depende que México brille. Por eso, vamos a echarnos ese palomazo democrático y a votar con ganas. Cuando salgamos de la casilla, sentiremos que hemos dado un paso enorme para que nuestros hijos y nietos vivan en un país más justo y solidario. Eso es lo que vale la pena. ¡Ánimo, compatriotas! Preparémonos con mucha emoción y entereza. Andamos a nada de hacer que el 1 de junio de 2025 se convierta en una fecha imborrable, de esas que se estudian en los libros de historia y se recuerdan durante generaciones. Se siente increíble, ¿a poco no? Avísenle a todo el mundo. Esta es la elección del Poder Judicial y es nuestra oportunidad de legitimar los programas sociales y de hacer valer nuestras voces, como no se había podido antes. Que nadie se quede fuera, que nadie se haga a un lado. Es la hora de la justicia para todos. Así que, mis queridos adultos mayores, jovencitos, señoras y señores, aquí cerramos este relato lleno de sentimiento y pasión. Todo lo que viene es bueno, es hermoso, es un avance colosal para México. Sigan pendientes de cualquier información adicional, organizándose para que, llegado el día, ya sepan a quién elegir en esas boletas coloridas y un tanto complejas. Pero a la vez, saben que son la llave que abre las puertas a una nueva era. Les mando un abrazo gigante, con el corazón hinchado de orgullo y esperanza. Gracias por escuchar con atención, y sobre todo, gracias por su participación, porque ustedes, nosotros, todos juntos, somos los autores de este cambio. ¡Viva México y viva el Poder Judicial elegido por el pueblo! No veo la hora de celebrar con todo este triunfo democrático que ya se asoma en el horizonte. Adelante, mi gente, que estamos a un pasito de algo glorioso. Sí se puede. Claro que se puede.